Nunca imaginé que el día en que recibiría noticias sobre la herencia que mi querido abuelo me había dejado resultaría ser un punto de inflexión que cambiaría mi vida de manera irrevocable. La carta llegó un martes por la mañana, junto con el correo habitual que recibo cada semana. Al abrir el sobre, descubrí que me había dejado su antigua casona en el campo, un lugar que no había visto desde que era un niño lleno de curiosidad. La emoción se mezcló con un leve temor que no podía explicar del todo. La casona siempre había sido un lugar de misterio en mi familia, repleta de historias de fantasmas que mi abuelo solía contar para asustarnos en las noches de verano calurosas. Pero esta vez, el miedo se sentía más real, más presente y tangible. El viaje hacia la casona fue largo y, mientras conducía por el campo, una neblina espesa comenzó a envolver el camino, haciendo que todo se viera borroso. La atmósfera se tornó opresiva, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndome sobre lo que estaba a punto de descubrir en aquel lugar. Al llegar, la vista de la casona me dejó sin aliento. Era una estructura imponente, de grandes dimensiones, con paredes de piedra cubiertas de hiedra espesa y ventanas enormes que parecían mirarme fijamente, desafiándome a entrar. La puerta de madera crujió horriblemente cuando la empujé para entrar, como si la casa misma se quejara de mi presencia y de mi intromisión. Dentro, el aire estaba denso y olía a moho viejo. Un silencio inquietante reinaba en el interior, interrumpido solo por el eco de mis pasos en el suelo de madera desgastada. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas grotescas que parecían susurrar secretos olvidados y perdidos. Todo parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que alguien habitó la casa. Sin embargo, algo en el ambiente me hizo sentir que no estaba solo en absoluto. Decidí pasar la noche allí, a pesar de la incomodidad que sentía en mi interior. Me instalé en una de las habitaciones del piso superior, la cual tenía una vista al jardín trasero, un espacio que alguna vez había sido hermoso. La cama estaba cubierta de polvo, pero después de limpiarla un poco, me acosté, esperando poder dormir. Sin embargo, el sueño no llegó fácilmente, como si algo estuviera impidiendo que mi mente se relajara. En medio de la noche, un susurro inquietante me despertó, un sonido que parecía venir de algún lugar profundo de la casa. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que las palabras eran inteligibles, aunque no podía entenderlas. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El sonido parecía provenir del pasillo que daba a otras habitaciones, así que, con cautela, decidí seguirlo. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, y una sensación de inquietud me recorría la espalda, haciéndome sentir vulnerable. Al llegar al final del pasillo, el susurro cesó repentinamente, dejándome en un silencio abrumador que me hizo cuestionar mis propios sentidos. Me pregunté si había imaginado todo, pero en el fondo sabía que algo extraño y misterioso estaba sucediendo en la casa. A la mañana siguiente, decidí explorar la casa más a fondo, sintiendo la curiosidad apoderarse de mí. Al bajar al sótano, descubrí una puerta que nunca había visto antes, oculta entre las sombras. Estaba entreabierta, y detrás de ella, un estrecho pasillo conducía a una habitación pequeña y oscura. En el centro de esta habitación, había un antiguo baúl cubierto de polvo, como si hubiera estado esperando ser descubierto por alguien. La curiosidad me invadió, y al abrirlo, encontré un diario. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras eran legibles y estaban llenas de vida. Era el diario de mi abuelo, y describía acontecimientos que no podía creer en su totalidad. Hablaba de una presencia en la casa, algo oscuro y antiguo que lo había perseguido durante años. Sus palabras estaban llenas de angustia y miedo, relatando experiencias aterradoras. Hacía referencia a noches de insomnio, de susurros que lo llamaban por su nombre, de sombras que se deslizaban por los rincones, envolviendo todo en un aura de misterio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que esas historias que había considerado simples leyendas familiares eran mucho más que eso. Eran advertencias reales y serias. Esa noche,
los susurros regresaron, más intensos y claros que antes. Podía escuchar mi nombre entre las palabras, como un eco distante que resonaba en mi mente. Me levanté, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera en la casa, sintiendo que debía descubrir la verdad. Seguí el sonido hasta el salón principal, donde la temperatura había descendido drásticamente, y el aire se volvió espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración y esperando algo. En la penumbra, una figura se materializó ante mí. Era una sombra, pero tenía forma humana, lo que provocó que el miedo me paralizara. Por un momento, quise dar la vuelta y escapar de allí. Sin embargo, recordé las palabras de mi abuelo en el diario. No temas, solo quiere ser escuchada. Con un nudo en la garganta, decidí enfrentar a la figura, a pesar del pánico que sentía. ¿Quién eres?, pregunté, esperando una respuesta que me aclarara el misterio. La figura se movió ligeramente, y los susurros cesaron. En su lugar, una voz clara resonó en la habitación. Era la voz de una mujer, triste y cargada de sufrimiento. Me contó su historia, de cómo había vivido en la casa hace cientos de años, y de cómo había sido traicionada y abandonada por aquellos que amaba. Su espíritu había quedado atrapado, buscando justicia y reconocimiento. Mientras me hablaba, el ambiente se tornó cada vez más lúgubre y pesado. Las paredes parecían encogerse, y la sombra de su dolor era palpable y desgarradora. Me sentía como un intruso en su mundo de tormento, pero a la vez, había algo en su mirada que me mantenía cautivado y atento a sus palabras. Sin embargo, al mismo tiempo, la figura comenzó a distorsionarse, como si su esencia se desvaneciera mientras hablaba. «Necesito que recuerdes mi nombre», me suplicó con desesperación. «Necesito que se sepa lo que me hicieron». Su desesperación resonaba en mis oídos, y sentí una necesidad profunda de ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podía liberar a un alma atrapada en un tormento tan antiguo como la misma casa? Con cada palabra que decía, la casa parecía cobrar nueva vida. Las paredes ya no se veían tan grises y desgastadas, y el aire se sentía más ligero, como si una carga estuviera siendo levantada. Entendí que mi misión era ayudarla a encontrar la paz que tanto necesitaba. Pasé los días siguientes investigando su historia, buscando la manera de liberarla de su sufrimiento eterno. En la biblioteca local, descubrí documentos antiguos que hablaban de una mujer llamada Isadora, quien había sido acusada de brujería y condenada a morir de manera atroz y cruel. Finalmente, descubrí el lugar donde sus restos habían sido enterrados en secreto, ocultos para que nadie los encontrara. Con la ayuda de un sacerdote local, realizamos una ceremonia para darle el descanso que tanto necesitaba y merecía. La noche de la ceremonia, el ambiente estaba cargado de energía y emoción. Mientras recitábamos las oraciones, sentí que la presencia de Isadora estaba a nuestro alrededor, observándonos, agradecida por el acto de compasión. A medida que la ceremonia avanzaba, escuché un susurro que parecía venir del aire mismo, como si todo el universo se uniera en ese momento. «Gracias». Fue un susurro lleno de paz y gratitud, y en ese instante, supe que había cumplido mi misión. La casa se sintió más liviana, los ecos de dolor y tristeza empezaron a desvanecerse, y su sombra se convirtió en luz brillante. La casona ahora es un lugar diferente, lleno de luz y calidez. Aunque todavía guardo recuerdos de las noches de susurros y de los temores que una vez me invadieron, sé que el espíritu de Isadora finalmente ha encontrado la paz que tanto anhelaba. Y yo, he encontrado un hogar donde mi abuelo una vez vivió, y donde ahora puedo crear nuevas memorias, libres de sombras y secretos oscuros. Sin embargo, cada vez que cae la noche, no puedo evitar mirar por la ventana hacia el jardín, recordando los ecos de aquellos susurros que una vez me aterraron. Hay momentos en que siento que algo me observa desde la oscuridad, pero ahora, en lugar de miedo, hay una extraña y reconfortante sensación de conexión. Quizás, en el fondo, la historia de Isadora nunca se ha ido realmente. Su legado vive en la casona, y de alguna manera, siempre estará presente en mi vida, recordándome la importancia de la memoria y la justicia.
Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a SML Leyendas para más relatos de terror. ¿Crees en las casas embrujadas? Déjalo en los comentarios y recuerda, algunas casas nunca olvidan.